Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo, conformado por Isaac Miranda, Sofía González y mi persona, Maydelin Gurriola, tenemos el gusto de explicarles brevemente la charla sobre el papel que desempeñan los auditores externos. ¿Qué es un auditor externo? Un auditor externo es una persona o despacho que son contratados por una empresa para que realice estudios de manera minuciosa sobre los estados financieros de una empresa. Es importante que los auditores externos recauden todos los documentos pertinentes para que puedan hacer o emitir una opinión clara referente al fiel patrimonio de la empresa. ¿Cuáles son las responsabilidades de los auditores externos? Los auditores externos principalmente deben emitir una opinión independiente. Cuando se realice el contrato con los auditores externos, debe haber una previa autorización donde les permita a los auditores compartir con la superintendencia bancaria todos los documentos que ellos han recaudado tras sus estudios financieros. Los auditores externos deben aplicar todas las disposiciones legales pertinentes y cumplir todos los requisitos de la normatividad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante una auditoría? Las auditorías son importantes tanto a nivel financiero como administrativo para evitar cualquier anomalía, ya sea que se pueda desarrollar algún problema como un fraude, unas multas, entre otros. Y principalmente ellos deben basarse en todos sus conocimientos para poder así emitir una opinión independiente sobre la empresa que están en esos momentos trabajando. Muchas gracias. Artículo 86. Derecho de solicitar información a los bancos o a grupos bancarios. La superintendencia está facultada para solicitar a cualquier banco, cualquier empresa del grupo bancario, a la propietaria de acciones bancarias o a las afiliadas no bancarias, los documentos e informes de sus operaciones y actividades. Cada banco deberá de mantener en la superintendencia una lista descriptiva de las empresas que conforman el grupo bancario y notificar cualquier variación que se dé o que se produzca a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de dicha variación. Artículo 87. Presentación de estados financieros auditados. Dentro de los 3 meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, los bancos con licencia general o internacional deberán de presentar a la superintendencia sus correspondientes estados o informes auditados, observando las normas de contabilidad, las técnicas y las prudenciales que la superintendencia establezca. Esta documentación llevará la firma del representante legal o de un apoderado del banco con facultades para esto. Artículo 88. Publicación y exhibición de estados financieros auditados. Los bancos publicarán una copia sin firmar de los estados financieros auditados dentro de los 30 días posteriores a su presentación a la superintendencia y los exhibirán 90 días en un lugar accesible al público en cada uno de los establecimientos en Panamá. En el artículo 89, presentación de estados financieros no auditados, los bancos deberán de presentar a la superintendencia sus estados financieros no auditados dentro de los 30 días siguientes al cierre de cada trimestre del año, observando las normas de contabilidad, las técnicas y las prudenciales que la superintendencia establezca. En el artículo 90, integridad de los estados financieros auditados, si la superintendencia determina que los estados financieros no cumplen los requisitos contables, técnicos o prudenciales establecidos para su presentación o tienen información falsa, inexacta, ordenarán al banco mediante una resolución que los retire, los corrija y publique la versión corregida o las notas aclaratorias que a juicio de la superintendencia fuera necesario. Artículo 91, que son otros informes. Todos los bancos deberán de enviar a la superintendencia en el plazo y en la forma que éste prescriba
un estado que muestre el activo y el pasivo y los resultados de sus establecimientos en Panamá al cierre de sus operaciones al último día laborable del mes anterior. Un informe que contenga un análisis y la clasificación de su cartera de crédito e inversiones de sus establecimientos en Panamá y la conciliación de la cuenta de capital. Y la otra es que cualquier información que requiera la superintendencia. En el artículo 92, publicación de información, la superintendencia divulgará y publicará información financiera y estadística del sistema bancario y de cada banco en particular, y podrá requerir a los bancos que divulguen información financiera determinada. Artículo 93. Información sobre pasivos. La superintendencia podrá obtener de cada banco información sobre los vencimientos, concentración y distribución geográfica de sus pasivos para poder establecer su liquidez e identificar riesgos excesivos. También la superintendencia no podrá solicitar la identidad de los depositantes de los bancos, salvo cuando los depósitos garanticen activos que sean objeto de análisis o supervisión por parte de la superintendencia. Derecho a la confidencialidad. ¿Qué es? La confidencialidad ha sido definida por la Organización Internacional de Estandarización en la norma 2702 como garantizar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso, y es una de las piedras angulares de la seguridad de la información. La confidencialidad es uno de los objetivos de diseño de muchos criptosistemas. Esto es importante. Esto hecho posible en la práctica gracias a las técnicas de criptografía actuales que se han creado. Por otra parte, la confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan ese acceso a esta información. En el capítulo 7, que habla sobre el derecho a la confidencialidad, vamos a hablar específicamente del artículo 110 sobre la conformidad administrativa. Dice que la información que lleguen a obtener la superintendencia de bancos en el ejercicio de sus funciones, esto relativo a clientes individuales de un banco, tiene que mantenerse bajo estricta confidencialidad y solamente podrá ser revelada cuando fuese requerida por alguna autoridad competente, esto conforme a las disposiciones legales vigentes dentro del curso de un proceso penal. Por otra parte, la superintendencia, incluyendo a todo su personal, exactamente también a los auditores externos, asesores, administradores interinos, reorganizadores y liquidadores designados por esta superintendencia, deben, por protección de la persona, guardar la debida confidencialidad, sobre todo la información que se le haya sido suministrada a estos o que hayan obtenido conforme a este decreto ley del cual estamos hablando, mencionado exactamente en este artículo 110. En consecuencia, no podrán revelar a terceras personas, salvo que le fuera requerida por una autoridad competente, conforme esto tiene que ser conforme a lo que está dispuesto en este artículo, pero se van a exceptuar de esta disposición aquellos documentos o informes que de conformidad con este decreto ley y por su naturaleza tienen un carácter, digamos, público, y aquellos que deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre, en este caso, sobre prevención de delitos, de blanqueo de capitales. Podemos mencionar otro que es el financiamiento del terrorismo y, para no alargarnos, otros delitos relacionados. Los servidores públicos
que con motivo de los cargos que desempeñen tengan acceso a esta información de los clientes de que trata este artículo, quedan obligados a guardar la debida confidencialidad aún cuando cesen sus funciones, es decir, cuando ya terminen su trabajo. Se exceptúa lo dispuesto en el presente artículo la información que por razón de la supervisión consolida la superintendencia deba compartir con entes supervisores extranjeros al amparo del artículo 64 y 65 de este artículo. Otro artículo que podemos mencionar es el 111, la confidencialidad bancaria. Dice que los bancos solo divulgarán información acerca de sus clientes o de las operaciones con el consentimiento de estos. Los bancos no requerirán el consentimiento de los clientes en estos siguientes casos. Vamos a mencionar el primero. Cuando la información fuese requerida por una autoridad competente de conformidad con la ley, eso sí. 2. Cuando por iniciativa propia deban proporcionar en el cumplimiento de las leyes relacionadas con la prevención de delitos, blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y delitos relacionados que los acabamos de mencionar. 3. Las agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo y de datos con fines contables y operativos. En el caso de los numerales 3 y 4 se trasladará en el pleno derecho a la obligación que va a tener que mantener la confidencialidad de la información suministrada estas en el proceso. A nivel general podemos considerar que el secreto bancario como una legislación que permite y obliga a bancos y entidades financieras a mantener de forma confidencial la información que tienen de sus clientes ante terceros. Incluso aunque estos terceros podrían ser administraciones públicas o tributarias, que en algunos casos se da. El secreto bancario hace referencia a datos de carácter personal y económico que incluyen depósitos bancarios, por mencionar uno, número 2, números de cuenta u operaciones bancarias, para no alargarnos. Este no debe confundirse con el secreto profesional, veamos la diferencia, el cual regula la discreción para entidades financieras, pero que no ofrece ni mucho menos el mismo nivel de protección. El verdadero secreto bancario está protegido por la ley o incluso por la Constitución, como tenemos un caso o un ejemplo que es el legendario secreto bancario suizo. ¿Qué pasa con este? Este prevé severas multas o incluso penas de cárcel para cualquier empleado de banco que revele sobre cuentas o transacciones de sus clientes. El secreto bancario en la República de Panamá tiene una serie de características que lo hacen único y las repasaremos. Repasaremos algunos de estas características o de estos puntos esenciales y vamos a relatar cómo funciona. Es muy interesante. ¿Sabían ustedes que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el 27 de abril de 2015 la Ley contra el Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva? Es un dato muy interesante. En sí, esta norma dicta en su artículo 49 específicamente que la información obtenida por un organismo de supervisión y la unidad de análisis financiero debe de mantener bajo estricta confidencialidad y solamente podrán suministrarla a terceros mediante una orden de la autoridad judicial. Este punto mejora notablemente la situación anterior y asegura que la confidencialidad de los clientes estará totalmente resguardada. Un punto muy interesante, no se lo olvide. La ley también establece que la Superintendencia de Bancos de Panamá, autoridad competente ante las demás, podrá solicitar a las entidades financieras la identidad del depositario, es decir, de la persona que tiene una cuenta y está depositando. Esta ley, que pretende prevenir el blanqueo de capitales, ayuda a que la imagen que tiene nuestro país, Panamá, en el exterior, sea de un país más transparente,
y que realmente está luchando con el blanqueo de capitales, contra la evasión fiscal, contra la financiación del terrorismo, pero, escuchen esto, prevé férreamente protegiendo a los clientes que realizan actividades comerciales de forma lícita. Esto es una protección que se les da. Por otra parte, podemos considerar a Panamá como uno de los centros financieros más grandes del mundo, a pesar de su pequeña extensión. En ella podemos encontrar centenares de entidades bancarias, financieras, aseguradoras, estas ofreciendo servicios a todos los clientes en el mundo, no solamente en este país. Estas empresas cuentan con una normativa que les permite ofrecer una absoluta confidencialidad a sus clientes que operan dentro de la legalidad, pero dentro de la legalidad tiene que ser. Panamá cuenta con pocos acuerdos de transferencia de información con países del mundo, haciendo más fácil conseguir esa información y brindando la confidencialidad de sus clientes. Para terminar y dando unas conclusiones, el Tribunal Constitucional ha considerado que el secreto bancario, como una extensión del derecho a la identidad, sin embargo es notablemente inferior a las veces que el mismo se ha pronunciado sobre ello en comparación con pronunciamientos sobre los derechos de las personas tutelados por la protección de datos de carácter personal. Recuerden que estamos hablando de la confidencialidad. Esto nos muestra que la protección reforzada que se ha otorgado a este derecho de confidencialidad es fundamental para la protección de datos, que si bien, al igual que el secreto bancario, se encuadra en un primer momento dentro del derecho a la intimidad. Hablemos de la actualidad. En la actualidad goza de una consideración autónoma este derecho a la confidencialidad en muchos bancos a nivel mundial. El secreto bancario se puede configurar legislativamente, o estuvo configurado legislativamente en España, como una institución con eficacia limitada, pues la misma no puede esgrimirse frente a los requerimientos de algunas administraciones públicas o algunos tribunales en este caso. En lo que se refiere a las novedades legislativas que sobre esta figura se localizan, hay que destacar que aparece una tendencia al levantamiento del secreto bancario en algunos ámbitos. Esto se da en ciertos países, no mencionaré nombres, pero sí en algunos. Esta relación con la banca electrónica, por ejemplo, el reciente preámbulo de la directiva del Parlamento Europeo, del Consejo, que el 25 de noviembre de 2015 habló o mencionó en algunos de sus párrafos de un levantamiento del secreto bancario en materia de pago por internet. ¿Por qué? Porque permite el acceso a proveedores a los datos de estas personas, de las cuentas bancarias que ellos tienen. Pero, por otro lado, en lo que se refiere a las relaciones que surgen entre las entidades financieras y sus clientes, llega a ser en virtud de lo que se dispone en la legislación de protección de datos. En esta protección de datos existe una fuerte obligación de tratamiento confidencial de los datos por parte de la entidad que con motivo de la relación tiene conocimiento de los datos de la persona, pero que deberá adecuarse a los casos que la ley contempla para entonces así proceder a su cesión a terceros, o bien obtener el consentimiento del interesado. A lo largo del tema hemos visto el solapamiento al que están sujetas las legislaciones bancarias, pero en materia exactamente de secreto y la legislación de protección de datos de carácter personal. No obstante, hay que señalar el hecho de que la obligación de guardar el secreto bancario se configura en nuestro ordenamiento como una obligación menos existente que las vinculadas a la protección de datos, pero de carácter personal. ¿Por qué? ¿Qué problema surge o qué problema hay? Es el hecho de que la normativa de la protección de datos solo protege a las personas físicas, a diferencia de lo que ocurre en relación al secreto bancario. Veamos las diferencias que hay aquí.
que no hace la distinción y protege a la clientela bancaria en general. A pesar de ello, sin el consentimiento de los interesados o una ley que habilite a prescindir de él, las entidades financieras no están habilitadas para la transmisión de los datos con motivo de la relación contractual. A pesar de ello, sin el consentimiento de los interesados o una ley que habilite a prescindir de él, las entidades financieras no están habilitadas para la transmisión de estos datos que con motivo, observen, de la relación contractual obtengan a terceros. Y ello independientemente de si el cliente sea persona física o jurídica. Eso es tema de otro momento. ¿Sabía usted, otro punto, que nada impide a las entidades crediticias que al inicio de sus relaciones contractuales con la clientela obtengan, esto sí, una autorización que haga dispensar el deber de secreto bancario que se tiene acá, tal y como se contempla en la legislación vigente? Es por todo ello que se observa que el secreto bancario como un obstáculo de menor fuerza lo afirma el profesor Emilio Díaz Ruiz en uno de sus libros. Menciona, dice, parafraseándolo, no toda infracción a la legislación de protección de datos que puede llevar a cabo una entidad de crédito será necesariamente un supuesto de infracción del secreto bancario, pero será muy difícil pensar en una situación en la que se quiebre el secreto bancario que no sea simultáneamente una infracción de la legislación de protección de datos. Todo ello siempre refiriéndonos a las infracciones del secreto bancario que se den en el mismo, cometidas con relación a las informaciones que lleguen a ser transmitidas a los registros de información crediticia. Pese a todo ello, las innovaciones que llegan de la mano del tratamiento de datos, como es el Big, un ejemplo, Data, el Big Data, parecen despertar nuevos desafíos jurídicos en lo que se refiere. Esto para ya concluir. Se refiere a las carencias observables en la normativa actual, no solo de secreto bancario, sino de protección de datos de carácter personal. Los nuevos procesos que trae consigo esta tecnología implican la anonimización de los datos una vez recogidos. Esto quiere decir que protege el anonimato de la persona, más confidencialidad este nuevo sistema. La búsqueda de correlaciones entre ellos y por último, protege la interpretación de los mismos para obtener conclusiones sobre el comportamiento de los clientes bancarios, solamente en este caso. Pero todo este problema surge en relación con la segunda de las fases, que lleva a la categorización de estos clientes en función de sus costumbres de demanda o el pago y el desconocimiento de los interesados y del modo en que se tratan estos datos y las consecuencias. Tal gestión va a tener para ellos algún problema. Como se ha visto en epígrafes anteriores, en otras presentaciones, estas técnicas no tienen que ser del todo fiables, pues a veces pueden significar errores como la clasificación de un cliente bancario como de un alto riesgo de impago, a veces se dan estos casos, pero no es del todo. Por ello sería conveniente un avance en la legislación actual en lo que se refiere a la información de interesados cuando se usan datos para tomar este tipo de decisiones que les afectan en definitiva, para posibilitar una mejora en el control y el mejor uso de los datos por parte de los propietarios, es decir, los clientes de este banco. En este sentido, se puede concluir que uno de los problemas centrales que debe ser reformado en la legislación actual gira en torno al consentimiento, a la información y control que los interesados deben poder tener acerca del tratamiento que se les otorga a los datos de ellos. Con esto quiero hacer referencia a que no solo es imprescindible la información acerca de los datos que van a ser tratados, sino de cómo son tratados y de las consecuencias que tal gestión que se lleve a cabo va a tener en los interesados. Por tanto, es necesaria una evolución jurídica para adaptarse a las innovaciones y poder establecer mecanismos de control, para poder así asegurar a la ciudadanía en general
un correcto uso de sus datos con la confidencialidad, mitigando de esta forma los riesgos que tales innovaciones pueden llevar implícitos.